¿Qué tal amigos? Aquí estamos en este nuevo video donde les voy a presentar el desafío mensual de Binance. Como saben, esto se hace mes a mes y recién lo implementaron el anterior mes. Ya, así que vamos a ver, solo es una ruleta, solo es girar una ruleta y en este video te diré cómo puedes participar, cómo puedes ganar más tickets para girar la ruleta y mucho más. Pero antes de empezar te invito a que le des like y que te suscribas y actives la campanita para no perderte de nada. Pero bueno, así que empecemos, gente. Bueno, esta es la moneda de NXPC, ya donde vas a poder ganar 1, 10, 2, 20, hasta 30 NXPC. Ya, ¿y cuánto vale NXPC ahora? Pues está por 0.5 USD. Entonces, si te toca 30, vas a estar ganando 15 UST así de fácil y rápido. Ya por si acaso la actividad finaliza el 10 del 31. Ahora estamos 10 del 8, así que si ven este video pues háganlo ya. También si no estás registrado, te dejaré el link acá abajo en la descripción del registro de Binance para que tú también puedas tener beneficios con ese link que te dejé en la descripción. También te dejaré el link del evento. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a ver cómo conseguir giros. Yo tengo 0 giros ahorita. 0 giros, ¿ya? Bueno, la primera manera es consiguiendo un amigo que se registre en la cuenta de Binance y opere un total o equivalente a 50 USD, ya sea de compras o ventas en futuros. Es sencilla, ¿no? Si tú invitas a un amigo, yo les invitaré a ustedes. Si no están registrados, ya saben, me ayudarían en esto. Pero si tienen otro amigo, pues le invitan, se registra y compra, vende 50 USDT y esto. Ya vas a poder obtener estos 5 giros. ¿Ya? Así que lo puedes hacer ahí con tu hermano, mamá, no sé, hijo, hija, cualquiera. Luego también tenemos el de comprar criptos, ¿no? Que esto lo puedes hacer fácilmente. Que es depositar 100 USDC a través del P2P. ¿Ya? Así que lo puedes hacer en comprar criptos. Ahí también está en el P2P. ¿Ya? O puedes ir acá nomás directo, comprar P2P. ¿Ya? Ahora, también están estas dos tareas que están muy fáciles, que yo les diré cómo tradearlas sin gastar en comisiones. ¿Ya? Entonces, el primero es en spot. Tenemos que operar un total de 100 USDT, compras o ventas en cualquier par de trading. ¿Ya? Para desbloquear un giro. Y el otro es también un total de $100 en compras o ventas en algún par de trading en Binance futuros. Entonces, si tú ya tienes $10, pues puedes hacerlo con los $10. Ya, cualquiera de estos dos. Pero también si depositas 100 USDC, pues ya lo haces fácilmente estos dos rápidamente. Pero yo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer ahorita con solo $10. Yo tengo 20 ahorita, creo. Con esos 20 vamos a hacer. Ya, primero vamos a hacer entonces el spot. Así que vamos a ir a operar. Y ya estamos acá en spot. Para que esté con cero comisiones, gente, el tip que les voy a dar para ustedes es hacerlo en USD USDT. ¿Ya? Y como estos no es muy volátil, ¿ya? Como va 1 a 1 con el dólar, pues no va a haber cambios drásticos, ¿ya? Así que también eso te asegura a protegerte de velas grandes, grandes, ¿ya? Entonces, pueden buscarlo acá, USDC, por ejemplo USDC y USDT, este de 10x, ¿ya? O también puede ser en USDT, USDC, ya cualquiera da. En este caso yo tengo USDC. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahorita? Pues es 100 USD, ¿no ve? Ya, entonces yo ahorita tengo 20, creo, a lo que sé. Ah, no, estoy con este USDC. Ah, no, pues estamos aquí. Tenemos USDC. Nosotros. Ya tengo 18. Entonces, por ejemplo, si tú tienes 20 para llegar a 100, vas a tener que hacer 5 operaciones.
Una compra ya sería 20, una venta ya sería otros 20, 40, otra compra 60, otra venta 80 y otra compra 100. Y así ya tendrías los 100, ¿ya? Entonces nosotros vamos a hacer eso, ¿ya? Para que veas que solo con esta cantidad se puede hacer y con menos también se puede hacer. Y también te beneficia porque es cero comisiones, comisión estimada cero, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer. Miren, aquí estamos con 18 USDC, entonces lo vamos a vender, nos van a dar USDT. Listo, ahora vamos a comprar USDC. Ya, vamos a comprar USDC. Ah, ya, espera. USDT hice acá. USDT. Ah, ya me estoy confundiendo, gente, de tanto hacer esto. Luego vendemos de nuevo. Luego compramos de nuevo. Ya vamos 4 veces, ¿verdad? 4 veces, 5 y 6. Ya, a ver, me he bugueado, gente. Me he bugueado. Es que aquí me confunde un poco comprar y vender USDC. No sería USDC, USDT. Pero ya, así, miren, estamos acá en USDC y USDT. Y ya, a ver. Y a ver, por ejemplo, acá disponible tenemos 17,08. O sea, he gastado 0.2 centavos de dólar. Ya así que es de poquito. Y de paso es que sin comisiones. Donde se gasta pues en los pequeños movimientos que hay. ¿Ya? Eso es. Entonces luego vamos a volver acá. Vamos a esperar unos minutos. Los refrescamos. Por ejemplo, si tienes 10 dólares, tendrías que hacer 10 veces lo que hice yo. Y ya está, ¿ven? Ya está aquí en Spot. Sí, estamos en Spot. Y solo reclamamos de compensa. Listo, ya tengo un giro. Ya tenemos un giro y aquí nos aparece un contador. Esto significa que en 24 horas vamos a poder volver a hacer esta tarea para obtener otro giro. ¿Ya? Ya, luego, ahora vamos a ir al de futuros. Y esto solamente lo vamos a hacer con 5 dólares para que vean que se puede. ¿Ya? Entonces vamos a ir a operar. Listo, ya estamos acá, gente, por si acaso. Ya, entonces vamos acá a lo mismo de ahora estamos en Bitcoin y lo hacemos en USDC, USDT, ¿ya? En lo mismo que hicimos en Spot. Ya les dije las razón porque aquí hay menos volatilidad. A ver, se mantiene el precio por acá, nomás ven, rectito todito. Y hay pequeñas diferencias de 0.99. Siempre se mantiene 0.99, solo cambia este, el 86, 88, 92. Estos últimos dígitos de acá. Ahora, gente. Como les dije, lo vamos a hacer con 5. Primero, vamos a hacerlo acá. Precio de mercado lo vamos a hacer. Ahora, nuestro saldo estaba en spot. Lo tenemos que pasar a futuros. Así que vamos a ir acá a estas cositas. Vamos a poner USDC. USDC. Y aquí mínimo 5. Hemos dicho con 5. ¿Ya? De Fiat Spot a futuros. Entonces vamos a pasar 5. Y ya está. Ya, ya me tendría que aparecer acá. Disponible. ¿Por qué USDT? Bueno, nos equivocamos acá. Pasamos USDC, pero había que poner USDT. ¿Ya? Entonces, vamos a volver a comprar aquí USDT. Ya tenemos acá USDT. Hemos vendido nuestros USDC. Puse acá 6, vender, ya saben. Y nos dieron como 5. ¿Ya? Entonces, ya tenemos esto. Volvemos acá. Y vamos a transferir los USDT de Fiat a futuros. Ya ahorita tengo 5 hemos dicho. USDT. ¿Dónde está? Ya. Confirmar. Listo. Ya tendría que estar. Listo, ya tenemos acá los 5 USDT. ¿Ya? Entonces, vamos a cambiar a USDT. Hace rato no sé por qué no me dejó. Ya, entonces acá es muy importante. Vamos a poner el máximo
atiendan. 100. Y el apalancamiento está ahorita en 20. ¿Ya? Este apalancamiento significa, por ejemplo, multiplica 5 por 20. ¿Ya? Pero para asegurarnos los 100, ahorita por ejemplo acá está en 97 de compra y venta 99. Entonces vamos a poner unos 23, digamos, ¿ya? 23. ¿Y cuánto es el 100? 111. 111. ¿Ya? Entonces, pues acá podemos comprar en corto o vender en largo, perdón, y vender en corto. Podemos poner cualquiera de los dos. Pero antes, gente, si no sabes de trading, estas cosas quieres que te explique, pues dime en los comentarios y haré un video sobre todo esto, ¿ya? Pero luego, ya, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, pues. Ya. Entonces nosotros vamos a comprar, ¿ya? Y listo. Ya está nuestra orden creada. Ya como ven acá no hay mucha calidad. No sé qué estará pasando. Podemos poner en 15 minutos, un segundo. ¿Ya? Pero, para cesar esta operación, tenemos que... ¿Cómo esta cosa? Me voy más a la derecha. Bueno, así es. No sé cómo más ir hacia la derecha. Pero bueno, gente, como ven acá, se supone que ahorita hemos puesto $110 acá en el trading de futuros. Ya, ese es el apalancamiento. Ya, pero con $5. Así que con estos $5 vos puedes cumplir ya lo que nos pide el requisito para girar la ruleta. Listo, ahora para hacer la operación, pues vamos a mercado. No sé ahorita cuánto ganamos, eso para otro video si quieren. Mercado, y ya se cesó la orden. Ya se cesó. De los $5 solo hemos gastado 0.10 centavos de dólar. ¿Ya? Listo. Ya está. Ahora ya tendría que estar nuestra tarea completada acá. ¿Los iniciamos o esperamos algunos minutos? A ver, vamos a ver si ya está. Aquí ya está. ¿Ven? Ya está. Aquí lo he cesado, ¿no ve todo? Cuidado, gente, se ha abierto. Ya está. Ahora sí reclamar recompensa. Listo, ya tenemos. Recompensas de la tarea, aceptar. Y ya está. Ya tenemos 2 giros y también esto lo podemos volver a completar en 24 horas. Ahora vamos a girar, vamos a ver qué nos toca. Dicen que nos toque 30 NXPC, pero saben que nunca tengo suerte. Entonces vamos a hacer clic en Go. A ver, vamos, gente, vamos. Bueno, esta es la peor recompensa que nos puede dar la Zuleta en primer lugar. Pero esto significa que con... ¿cuánto era? No me acuerdo. Ahora vamos a ver. Voy a confirmar. A ver. Que estos 150 NXPC va a ser repartido entre todas las personas que ganaron esto. ¿Ya? Entre todas. Entonces ya voy a estar participando. Ya que toque una vez, ya está bien para participar. Pero vamos a ver, gente, deseenme suerte en la segunda vuelta. Vamos a ver qué nos toca. Si viene la ruleta y nos ha tocado de nuevo. Eso es lo peor que nos puede tocar. ¿Ya? Y bueno, por lo menos estamos participando en esto. A ver si a alguno de ustedes les toca uno de estos premios. Si les toca el de 30, déjenme en los comentarios. A mí me tocó esto. Pero bueno, los que no se han registrado, gente, les dejaré este link acá abajo también, para que me ayuden a completar esto y tener 5 giros gratis. Ya a ver si me toca algo de esto. Saben que nunca tengo suerte. Así que eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, espero hayan entendido. No olviden seguirme y suscribirse. También unirse al grupo de Telegram, que ahí nos estamos ayudando en muchas cosas, como también trabajos que hay en el mundo web 3 como desarrollador, o hasta en Binance publica, Bybit, y ahí lo publicamos. Todo gente que saben que yo estoy metido en todo eso. Así que nos vemos en el siguiente video. Chao.